Queridos hermanos, Dios les bendiga, que en este tiempo que vamos a compartir, el Señor pueda tocar nuestros corazones. Es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Seguramente Él tiene algo nuevo para cada uno de nosotros y en manera particular, porque Dios es así. Dios es un Dios que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Se me venía a la mente en estos días un juego que solíamos hacer de chicos. En realidad no era el juego en sí, sino la manera en cómo participábamos de ese juego. Y recuerdo que siempre elegían a un capitán, y seguramente a más de alguno le habrá pasado. Elegían, por ejemplo, 2 capitanes, si eran 2 equipos o 3, y los capitanes eran los designados de elegir a aquellos que querían que fueran parte de su equipo. Y claro, eso generaba bastante ansiedad, por lo menos en mí, si me iban a elegir, si no me iban a elegir, con quién yo quisiera estar, y era todo un desafío estar en ese sentimiento, ¿no? Saber que o no me iban a elegir o me dejaban para lo último, o estaba en el equipo que yo quería. Lo cierto es que tenía que esperar al ser elegida. Y lo que hoy quiero que podamos meditar un poquito es en las elecciones que a veces tomamos en la vida. Y quiero hablar de elecciones que producen alegría o frustraciones en cada uno de nosotros. Y lo primero que quiero hablar, vamos a estar mirando en el libro de Efesios. Allí entonces vamos a estar meditando en algunas palabras que el Señor trajo y puso en mi corazón. Y una de las alegrías que nosotros podemos decir que tenemos como creyentes es que Dios nos eligió. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos había elegido. Y aquí en Efesios capítulo 1, acá nos está hablando, en realidad Pablo le estaba hablando a la iglesia de Éfeso, donde les recuerda que ellos habían sido elegidos para ser salvos, para ser parte del plan de Dios para su vida. Dios, Padre, los había adoptado como sus hijos. Y así es con nosotros también. Dios nos eligió para ser sus hijos, para ser adoptados como sus hijos. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Por qué algunos son elegidos y otros no son elegidos? ¿Qué pasa con esto? Lo que podemos sí saber, no solo de este pasaje, sino de otros pasajes de la Biblia, es que la oportunidad de Dios es para todos, la salvación es para todos. Si recordamos Juan 3:16, dice que Dios Padre mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es al que Dios eligió, como dice ese versículo, al que cree. O sea, todos los que creen en el nombre de Jesús pueden ser llamados hijos de Dios y tener la vida eterna. Y este es uno de los grandes beneficios o alegrías que podemos tener en la vida, en nuestra vida espiritual, el saber que Dios nos ha salvado, que somos elegidos para ser salvos y que tenemos un Padre que es el creador de este mundo, un Padre que es el proveedor, un Padre que es el mejor sostén, un Padre perfecto, podríamos decir. Y aunque quizás algunos de nosotros o algunas personas no han tenido un padre, bueno, perfecto creo que ninguno tuvimos, pero un padre realmente que podemos decir me ayudó mucho en la vida. Hay muchos que no tienen este ejemplo de un buen padre, pero sabemos que lo podemos encontrar en nuestro Dios, porque Él es ese Padre perfecto que todos necesitamos y que quizás todos estamos buscando. La otra gran alegría que quiero compartir de nosotros, que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, es el poder ser redimidos y el poder ser herederos de las cosas espirituales. Redimidos en el sentido de que somos perdonados. Y creo que no hay, y seguramente van a coincidir conmigo, no hay mejor alivio que el sentirse perdonado. Yo recuerdo cuando era pequeña, cuando era niña, y cometía alguna macana de esas que sabía que me merecía un castigo, de primeras prefería ocultarlo, ¿no es cierto? Pero sabía que en algún momento mis padres o mi mamá en especial se iba a dar cuenta.
Y bueno, cómo era ese tiempo de angustia que yo tenía hasta que pensaba cómo podía esconder la situación, cómo podía zafar, como decimos, ¿no? Y todo eso me generaba mucha angustia hasta que realmente decidía que tenía que contárselo. Y eso creo que es en ese momento que sentía alivio, aunque sabía que venía la penitencia, pero el alivio de confesar es una sensación que trae paz a nuestro corazón. Y cuanto más cuando es así con Dios, ¿no es cierto? Que sabemos que con cualquier cosa que nosotros hayamos cometido podemos venir a Dios y saber que Él nos perdona. Saber que Él nos ayuda a encaminar nuestros pasos de nuevo. No es que Él nos condena ni nos castiga, sino que Él nos perdona y nos ayuda a que volvamos a retomar ese camino y hacer las cosas para el bien, para nuestro bien y para el bien de los que están a nuestro alrededor. También nos dice en este pasaje, en Efesios 1, del 7 al 12, nos habla de que somos herederos de las cosas espirituales, herederos de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tengo la bendición de que mis padres nos regalaron a cada uno de nuestros hijos, nos dejaron como herencia una casita. Somos 4 y bueno, a cada uno nos dejaron una casita. Y si bien, bueno, mi papá ya falleció, pero mi mamá todavía la tengo viva, gracias a Dios. Pero esto fue ya hace unos 10 años atrás, los dos estaban vivos todavía. Y ellos entonces nos dieron esa casita y puedo decir que ya la estamos empezando a disfrutar. Y aun cuando tengo a ellos en vida, lo puedo disfrutar también aquí, porque ellos nos lo dieron con anticipación, ¿no es cierto? Y así son las bendiciones que recibimos de Dios también. Tenemos herencia en los cielos, la herencia de la vida eterna, pero también al creer en Jesús heredamos las promesas de Dios para nuestra vida. Heredamos las victorias, heredamos el poder para vencer el pecado, heredamos que esas promesas se cumplan en nuestra vida, la provisión de Dios, el consuelo de Dios, todas las bendiciones espirituales que vienen con el hecho de poder creer en nuestro Dios. Podemos decir también que otra de las cosas que vienen con el ser llamados hijos de Dios es que somos sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo nos da su marca y nos manifiesta de que somos hijos de Dios. Dice que da testimonio de que somos sus hijos. Nos da esa seguridad de que somos salvos. Y Él pone su sello, así como un rey o un emperador pone su sello y lo que Él dice se tiene que hacer. Así el Espíritu Santo pone su sello en nosotros y dice que le pertenecemos a Él, ¿sí? Que somos sus hijos y que por lo tanto nosotros podemos vivir como hijos de Dios también. Ahora, claro, que en medio de todas estas bendiciones que tenemos de parte de Dios, hay elecciones que nosotros tenemos que tomar en este camino. La primera, como vimos, por supuesto, es el creer en el poder de Jesús, en el sacrificio de Jesús, para llegar a ser parte de la salvación que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero vamos a mirar un poquito en Efesios, el capítulo 2 y el versículo 10. Efesios capítulo 2, el versículo 10, nos dice así: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y estas son las elecciones que tenemos que tomar y el compromiso que nosotros tenemos como creyentes, el poder andar y hacer buenas obras, poder hacer las obras que a Dios le agrada. Como ejército de salvación, una época que se usaba mucho el lema haciendo lo mejor. Y ese debería ser nuestro lema como cristianos, ¿no? Haciendo lo mejor siempre, en todo lo que hagamos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Esas son el tipo de lecciones que tenemos que tomar. Haciendo lo mejor, desde el trabajo, desde el estudio, aún a nuestra propia casa, las cosas que hacemos para la iglesia, el poder ayudar a otros, el servicio social que hacemos, siempre haciéndolo de la mejor manera,
para que muchos sean beneficiados y puedan realmente notar que las cosas que hacemos las hacemos por amor al Señor, las hacemos por amor a Él. También la segunda lección la podemos encontrar también en Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos parte de la familia de Dios. Y acá, como parte de la familia de Dios, es que tenemos que involucrarnos con todos los parientes, podemos decirle, o con todos los miembros de esta familia, ¿no es cierto? Y también adquirir ciertas costumbres. Yo cuando me casé con mi esposo, cuando nos casamos, mejor dicho, yo traje algunas costumbres de mi familia y él trajo algunas costumbres de la suya e incorporamos algunas costumbres que ahora son nuestras también. Y cosas nuevas que yo comencé a hacer que antes no hacía, por ejemplo, tomar mate con peperina de Córdoba, o bueno, tomar las vacaciones en la casa de mi suegra, en Córdoba, conocer lugares que antes no conocía y ciertos valores que quizás antes no, costumbres que antes no hacía. Y mi esposo también adquirió algunas de mi familia. A él antes, a su familia y a él le gustaban el asado bien negrito, bien sequito ya. Y en mi familia siempre lo comimos el asado jugoso, qué rico. Bueno, y ahora lo comemos ahí en el medio, ¿no? O a veces sale medio quemadito, a veces sale medio más jugosito. Pero lo cierto es que adquirimos características propias de cada uno y de nuestra familia. Ahora en el reino de Dios, en la familia de Dios, lo que tenemos que adquirir son los valores del reino de Dios, aquellos valores espirituales. Podríamos llamarlo costumbres también, pero más que nada podríamos decir valores como el respeto, como el amor, como la integridad, como el compartir, como el ser miembros, apoyarnos unos a otros, orar unos por otros, visitarnos, acompañarnos, consolarnos, cuántas cosas nuevas que podemos adquirir por ser parte de esta familia de Dios. Y esto tiene que ser parte de nuestra vida diaria, de nuestra vida espiritual primeramente y de nuestra vida diaria al compartir con otros también. Otra de las elecciones que nosotros tenemos que tomar en esta vida espiritual es ese compromiso de unidad, el poder sentirnos parte de y trabajar en equipo, estar junto a, el poder tomar las decisiones juntos, el poder acompañarnos en los momentos difíciles y poder sentir que pertenecemos a un grupo, pertenecemos a esta familia de Dios, ¿sí? Entender que Dios nos hizo diferentes, pero que nos capacitó a cada uno con dones, con habilidades para que podamos servirnos en unidad y edificar juntos el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es nuestro ministerio como creyentes? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como hija de Dios para manifestar esa vida espiritual que hay en mí, que primero es trabajada en mi interior, pero que también fluye para otras personas, para bendición de otras personas también? Y también acá nos dice entonces, en Efesios el capítulo 5, nos habla el versículo 1 que tenemos que ser imitadores de Dios. ¡Wow! ¡Qué desafío!, ¿no es cierto? Ser imitadores de Dios. Y bueno, podemos decir que el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Y de ahí es donde prácticamente podemos aprender de cómo se movía Jesús, las cosas que hacía Jesús, con quiénes se relacionaba, cómo lo hacía, cómo trataba a los demás, cuáles eran sus intereses. Y en todo eso tenemos que aprender nosotros a imitar a Jesús, a imitar a Dios. Porque eso es lo que va a ser el reflejo, que las demás personas puedan conocer a Jesús a través de mi testimonio, a través de mi actuar. Individualmente y como iglesia también tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que ser luces en medio de la oscuridad, como nos dice el versículo 8. Dice, antes, en otro tiempo,
Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y este es nuestro desafío, poder llevar luz en medio de donde hay oscuridad, poder llevar esperanza donde hay desesperanza, llevar alegría donde hay angustia, donde hay tristeza, llevar valor, llevar ánimo donde hay desánimo, donde hay frustración, donde hay temores. Que podamos nosotros ser la presencia de Jesús en donde quiera que nosotros vayamos y con quien compartamos podamos llevar palabras de bendición. Pero todo comienza en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Por eso comenzaba diciendo que hoy es un día de hablar y hemos conversado acerca de elecciones de nuestra vida que nos pueden llevar a tiempos de alegría o a tiempos de tristeza, de frustración. Si ponemos nuestra vida a disposición de Jesús, si sabemos que hemos entregado nuestro corazón a Él, hemos creído en Él y tenemos la salvación en nuestra vida, nuestras elecciones también van a responder a ese llamado que Dios nos ha hecho. Un llamado de compromiso con nuestra iglesia, un llamado de compromiso con nuestro Señor, un llamado con esta familia espiritual que cada uno de nosotros tenemos y un llamado con el mundo a hacer luz en medio de tanta oscuridad. Que Dios les bendiga, que puedan seguir trabajando individualmente en su propia relación con Dios para que cada uno de estos aspectos puedan cumplirse en su vida y cada día pueda añadir alegría y no tristeza ni frustraciones por las elecciones que toma en su vida, sino que cada día pueda elegir servir a Dios de una mejor manera, pueda elegir ser parte de esta familia de Dios. Que Dios les bendiga y que realmente cada día el Señor renueve en usted la fuerza, renueve el amor y le dé victorias en su vida espiritual. Que Dios les bendiga.